Karina Biondi es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo, maestra y doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de San Carlos y actualmente es profesora de la Universidad Estadual de Maranhão, en donde coordina el Laboratorio de Estudios en Antropología Política. Es autora de Prohibido roubar na quebrada, que la presentó antes, Territorio, Ley y Jerarquía en el PCC, considerado el mejor libro en 2019 de la sección Brasil de la LASA, y es autora de Juntos y Misturados, una etnografía del PCC, cuya versión en inglés, Sharing This Walk, an Ethnography of Prison Life PCC en Brasil, fue ganadora del APLA 2017 Book Prize. Karina, um prazer. Muito obrigada. Es una gran felicidad para mí estar entre tantos compañeros y amigos de mucho tiempo y conocer tanta gente, tantas bibliografías y tantas personas que también nuevas. Mucho gusto. Bueno, en esta presentación yo voy a hablar un poquito de una nueva investigación mía. Después de pasar muchos años investigando el crimen y la cárcel, que los resultados están en los libros que yo presenté, yo estoy haciendo un nuevo experimento de investigación. Estoy súper abierta a escuchar sus opiniones al final de mi presentación, para ver si tiene sentido estos mis experimentos. También debo decir antes de empezar que los resultados que estoy presentando ahora, ellos son frutos de un trabajo de una equipo con algunos orientandos de graduación, Mariana Vasconcelos, Luis Henrique Lustosa y Rodrigo Almeida, y que contribuyeron mucho para cada uno en su área para la formación de estos resultados. Entonces, después de pasar más de una década buscando maneras no estadocéntricas para describir cómo los criminosos producen territorio existencial, al cual daban el nombre de crimen, o PCC, yo pasé a interrogar, aún huyendo del estadocentrismo, cómo se da la producción por los órganos estatales de política pública del objeto del crimen. Existe una diferencia de lo que los criminosos dicen de crimen y al que el Estado dice de crimen. Sigue siendo crimen, pero a partir de una otra perspectiva. Eso también marca mi cambio de estado en Brasil. Antes yo estaba en São Paulo y ahora hace 2 años que yo estoy en el estado de Maranhão, que es uno de los estados más pobres de Brasil. Y llegando ahí, yo pasé a ser asediada por actores relacionados a la justicia y al Estado, que ahora está sob comando del Partido Comunista de Brasil, para iniciar investigaciones sobre crimen, cárcel y el sistema de justicia penitenciario. Muy diferente de lo que yo viví en São Paulo, donde todas las puertas se cerraban siempre. Pero sí que llegué a Maranhão, yo fui invitada a una reunión con Maristón, que es la coordinadora de la unidad de monitoreamiento carcerario, y él me dijo que el órgano que es relacionado al Tribunal de Justicia del Estado de Maranhão tenía un vínculo derecho con la Secretaría de Seguridad, de Administración de la Cárcel, con órganos de la Defensoría Pública y Derechos Humanos. Y él me presentó algunos programas de la unidad, y la mayoría de estos programas volteados para evitar el crecimiento de la población de la cárcel. Existe, por ejemplo, un programa que me impresionó mucho, que trata de la expedición de documentos civiles básicos para los presos que están en la cárcel y no tenían documentos. Yo me quedé impresionada que para muchos hombres el contacto con las instituciones penales preceden el contacto con los emisores de documentos. Y esta emisión, en este caso, era urgente para dar
encaminamiento a los procesos que estos hombres estaban sufriendo. Antes de existir eso, las personas estaban ahí sin documentos y no podría dar inicio al proceso. Otro programa destacado fue el que dice respecto a las audiencias de custodias. De acuerdo con este programa que fue creado en Maranhão y después adoptado en todo Brasil, cualquier persona presa en flagrante debe ser presentada a una autoridad judicial dentro de 24 horas para averiguar la regularidad de la prisión. Y el objetivo es evitar anticipación de la pena, evitar pena anticipada de prisión de personas que no ofrezcan peligro a la sociedad. Y de hecho, de acuerdo con los números que él me enseñaron muchos números. Casi mitad de las personas que estaban en la cárcel pasaban por las audiencias de custodias, salían de la cárcel para guardar la justicia fuera de la cárcel. Además de eso, la unidad también realizaba multirones en la cárcel, una revisión de la situación penal de todos los que están en la cárcel para evitar penas que ya estaban caducadas. Personas con penas caducadas siguieran en las prisiones para evitar eso, y eso es hecho anualmente. Y para evitar la reincidencia criminal, ellos crearon programas de visitas domiciliares a egresos y destinación de egresos al mercado de trabajo, a egresados. Aparte de eso, ellos poseen órganos de reclamaciones que cualquier ciudadano puede entrar y realizar una queja, y ellos van detrás de lo que puede estar pasando y encaminan la solución por medio de toda la red por la cual ellos están relacionados. Y eso todo sin contar también con las actividades de monitoreo de las informaciones del sistema carcerario que son publicizadas mensualmente por el órgano. Entonces él me enseñaba eso con mucho orgullo. Pero al final de la presentación, él tristemente me dijo, aún con todos esos esfuerzos para prender menos personas y no prender demasiado, el número de personas en la cárcel no deja de subir, la cuenta no cierra. Y los números que me presentó son estos. Este es el sitio de la unidad. Esos son los números. Entonces, de 2014, que fue cuando el gobernador del Partido Comunista tuvo pose, hasta 2018 la población carceraria creció más de 18%. Y con relación a las acciones tomadas por el sistema de justicia para intentar disminuir la población carceraria, y yo pregunté, ¿por qué la cuenta no está cerrando? Y él no supo contestar. Él dijo, es eso lo que queríamos saber, pero infelizmente no sabemos. Realmente, mirando los datos que él dispone, y ellos tienen muchos datos porque ellos son una unidad de control y monitoramiento, nada es ofrecido a conocimiento para que se pueda ofrecer, para que pueda aparecer una respuesta a eso. Y el enigma de Ariston me hizo pensar otra cuestión. ¿Cómo se produce el crimen? Sábese, obviamente, que el crimen no es un elemento natural, que cada sociedad define lo que es crimen y lo que no es. Sábese también que existen crímenes que llevan a la persona a la cárcel y otros que no llevan a la persona a la cárcel. Sabemos también que hay poblaciones preferenciales que son preferencialmente condenadas, juzgadas y van a la cárcel. Y también sabemos que existe una gestión diferenciada de las legalizaciones. Y yo estoy de acuerdo con todas estas suposiciones y considero que ellas son elementos que contribuyen para la formación del crimen. Pero mi pregunta tiene relación con otro conjunto de inquietudes. Después de la definición de lo que pasa a ser considerado crimen, después de estipular los crímenes que llevan a la cárcel y la población que van a la cárcel, lo que pasa para que una acción percurra todo un camino de acciones hasta transformarse, hasta llegar a un número en las tablas de Ariston.
¿Cuáles son los movimientos implicados en estas transformaciones que resultan en un registro a ser objeto de monitoreo? La cuestión que sale de la duda de Aristóteles en suma es ¿qué produce el que está en la cárcel? Lo que produce un crimen. Pero yo voy un paso atrás, siguiendo la línea del slow science propuesta por Brígida. Yo no llego a los datos inmediatos de la conciencia como Bergson, pero yo intento regresar un poquito más despacio. Lo que hace un crimen existir, o generalizando la cuestión, lo que garantiza su existencia, o que garantiza la existencia de cualquier fenómeno. ¿Qué hace un fenómeno existir? Yo me pongo a pensar, eso es un paréntesis, preguntas de niños que, mamá, ¿ya viste a Dios? Entonces, ¿cómo sabemos que Él existe? Es fe. La existencia está anterior a la visión de eso. O la sabiduría popular que dice que lo que los ojos no ven, el corazón no lo siente. Entonces yo me quedé pensando en estas proposiciones. Solo que en mis investigaciones anteriores, motivadas por otro conjunto de cuestiones, de alguna manera también intenté dedicarme en contestar esta cuestión que hace el PCC existir, dado que él no es un objeto natural. Por otros caminos, los ladrones sobre los cuales yo escribí me hicieron notar que la existencia de las cosas depende de una serie de esfuerzos en el sentido de hacer estas cosas siguieran existiendo. Y el propio PCC es así porque es entre otras cosas lo que la delincuencia llama de idea. Yo presenté el libro, pero tiene toda una parte del libro. La idea para un ladrón no es la idea que pensamos como está en la cabeza. Idea es lo que fue explicitado, lo que fue verbalizado, y para ellos la idea tiene, a partir de este momento la idea pasa a existir más o menos solamente por ella, más o menos propia. Entonces existen algunas ideas de medio alcance, de corto alcance, de largo alcance. Y existe todo un esfuerzo de estas personas para hacer o la idea seguir viva o para la idea morirse. Y ellos dominan toda una tecnología de gestión de las ideas, en el sentido de hacer con que ella siga viva o hacer con que ellas se mueran. Y estas ideas también se transforman en el decorrer de eso todo. Teniendo esto en cuenta, yo empiezo a reflexionar lo que garantiza la existencia de un crimen y cuál es su alcance. Entonces voy a dar dos ejemplos muy triviales. El primero de una persona que cultiva su propia marihuana y comercializa solamente con sus amigos. Ella sabe que está cometiendo una infracción y sus amigos también saben, pero el alcance de esos actos ahí termina. La existencia... Existe algo, segundo ejemplo, un teléfono robado cuando la víctima no registra la queja en la policía. Es una acción cuya existencia es conocida apenas por un número limitado de personas. Ella no llega a transformarse en un registro, en un escrito, en una tabla, en un número, en un proceso, en un preso. Entonces, para que un crimen exista como crimen, yo estoy trabajando con el concepto operacional estatal. Él depende, en primer lugar, de registro sensorial, seguidos de su categorización, de su encuadramiento y la clasificación de lo que se llama crimen. Él depende, entonces, en primer lugar, de mecanismo sensorial, especialmente la visión. Pero la visión no está, principalmente en los días actuales, limitada a las capacidades biológicas de las personas. La visión comprende lo que llaman de artificios protéticos.
y eso ella trabaja en algunos de sus textos. Existen tecnologías de visualización capaces de expandir la existencia, el alcance de estas acciones y someterlas a una serie de transformaciones que al final pueden producir una persona que va a la cárcel y por tanto un número en la tabla de Aristón. Una cosa que yo propuse a seguir, todavía no sé si hace mucho sentido, pero como digo, este es un experimento, es que la gestión de los legalismos está directamente relacionada con tecnologías de visiones y regímenes de visualización y registro, o de invención en los términos de Wagner. La cuestión que yo empecé a trabajar ahora tiene respeto en cuáles son los actores humanos y no humanos para que se efectúe con eficiencia la gestión diferencial de los legalismos. Entonces, en esta segunda parte de mi presentación, yo seguiré esta información a partir de acciones que escapan de la política de seguridad pública del Estado de Maranhão. Entre 2002 y 2014, el número de víctimas por arma de fuego triplicó en el Estado del Maranhão. Aparte de eso, en 2013, la cárcel de Pedrinhas, que es el mayor cárcel del Estado, fue tema de periódicos de todo el país, en donde salían actos de canibalismo y videos de decapitación de personas que están en la cárcel. Y en este periodo, solo recientemente, en la gestión de Flávio, este número empezó a bajar. De acuerdo con pronunciamientos oficiales, esta baja es resultado del derecho de inversiones en seguridad pública articulados con una política específica para el área que es llamado Pacto por la Paz. 3 inversiones son centrales en esta política de seguridad pública: el aumento de los policías, el uso de tecnología de geoprocesamiento y los consejos comunitarios por la paz. Y de hecho, desde 2014, el efectivo policial en el Estado tuvo un aumento de casi 50%. Ese es el número de efectivo policial. ¿Y cuál es una de las principales actividades ejercidas por los policiales? Es mirar. Hablando en serio, la metáfora de la visualización, y muy inspirada en lo que en Dana Harry. Entonces, casi 5.000 policiales pasaron a estar en las calles mirando las cosas. La seguridad pública, entre comillas, como un término estatal, ganó muchos ojos, muchos agentes de visualización. En ese sentido, esos policías pueden ser considerados artificios protéticos, agentes de visualización que contribuyen para los objetivos de onisciencia y omnipresencia de la seguridad pública. Esta seguridad pública que pretende ver todo y estar en todos lados, viene en todo el mundo recorriendo también a las tecnologías de georreferenciamiento. Esta también es una de las principales inversiones del Pacto por la Paz, producir otras racionalidades visuales para el crimen. Pero ese es un punto que no voy a trabajar aquí. Sin embargo, estoy invirtiendo porque existe otra tecnología de visualización implementada por el Estado de Maranhão, que aparte de no contar con computadoras sofisticadas y software sofisticados, parece muy extravagante. Trátase de lo que ellos llaman de consejos comunitarios por la paz. Aquí son fotos de una visita que yo hice a la al salón de coordinación del Pacto por la Paz. Los consejos de comentario por la paz son mecanismos que promueven la participación popular en la seguridad pública. Entonces, la misma ley que crea el Pacto por la Paz constituye estos consejos del Pacto por la Paz. Son compuestos por entre 5
entre 7 y 25 integrantes de la comunidad, más 2 representantes del sistema estatal de seguridad pública, y el objetivo de esos consejos es aproximar las instituciones policiales y la comunidad en discusiones en que las razones del poder público son discutidas, la seguridad pública, para después tomarse decisiones. Pero sábense que muchos consejeros empezaron a tener, muchas juntas empezaron a ser juntas de delación y muchos consejeros pasaron a ser asesinados. Ya. Estas tecnologías de referenciamiento ofrecían la producción sistemática de informaciones. Los consejos comunitarios por la paz pasarían a ser fuentes de información no sistemáticas, pero son fundamentales para que los responsables por esta política de pacto por la paz definan sus acciones. Entonces, en estas visitas que hacían los escritores al escritorio sede del Pacto por la Paz, fue posible notar cierta desconexión y desprecio de los coordinadores por las producciones hechas a partir de georreferenciamiento. En las palabras de uno de ellos hacen la parte de esos estudios, ¿sabes? Y él dijo así: no, aquellos estudios ellos tienen otro destino. Nosotros que estamos en la línea de frente tenemos nuestra propia área de inteligencia. Y ahí cuando él fue a hablar de los consejos comunitarios, él dijo, ellos sí son grandes parceros, grandes compañeros. ¿Y qué son los consejos comunitarios? Ellos son formados en su mayoría por personas que, ocurren todos en barrios periféricos, pobres, alrededor del estado. Y este mapa con algunos puntos marcados parecen los mapas que vemos producidos por la Escuela de Chicago, así, tecnología es la misma. Cada punto en el mapa es un punto en donde existen consejos comunitarios por la paz. Este mapa está en la sala del coordinador del programa de seguridad pública. Y esos consejos son compuestos por personas que son una cierta élite dentro de las periferias. Son pequeños comerciantes, empresarios, algunos políticos, algunas lideranzas comunitarias. Pero la gran cuestión es que ellos tienen una expectativa de hacer crecer el comercio y las actividades mercantiles de ellos y disminuir el sentido de inseguridad en las localidades del concejo. Y la seguridad que es pretendida tiene que ver en general con las economías locales. Para que una persona pueda ser acepta como consejera, ella pasa por no es cualquier persona que puede ser un consejero. Ella pasa por una formación. Ella recibe un manual del consejero y un guía sugestivo de consejero patrón. Entonces ahí dice cómo él debe portarse, cuál es el horario él debe de estar en la calle, con quién se debe relacionar, qué ropa debe vestir. Habla mucho también de la participación en la iglesia, en las escuelas, en fin. Entonces, con este kit que ellos reciben, que es un manual y el guía del consejero, ellos reciben una Biblia con la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Maranhão. Y con un marcador de Biblia, que es este. Ora por la seguridad pública. Y estamos en un estado comunista. Entonces el funcionamiento de estos consejos es que él viabiliza, por un lado, una manera específica de levantamiento de informaciones y por otro, un determinado tipo de control sobre los individuos, sobre la comunidad y de las informaciones levantadas. A partir de los consejos esparcidos por todo el estado, tenemos más dispositivos protéticos de visualización. Nuevamente, la seguridad pública
ella ganó muchas miradas, muchos agentes de visualización distribuidos en varios barrios periféricos. Y lo que pasa, ya voy a acabar porque está acabando mi tiempo. Como yo dije, todavía es una investigación que yo estoy empezando a hacerla y arreglar las informaciones. Esta Biblia para mí todavía necesito invertir en eso. Entonces, volviendo a la historia del Aristón, o sea, contestando el enigma de Aristón, articulada con esta metáfora esta tecnología de visualización. El crecimiento del efectivo policial permite combatir el crimen de una manera más eficaz, dice el discurso gubernamental y muchas veces académico. La participación popular aliada a la seguridad pública, igualmente, la participación popular, muchas personas creen que la población debe participar de la seguridad pública. Y con eso los actos considerados criminosos que antes no eran vistos o informados pasan con el crecimiento de la seguridad por agentes del Estado y voluntarios, y con esa multiplicación de ojos, de miradas, de tecnología de visualización, esos actos pasan a ser identificados, registrados, y sus autores van a la cárcel mediante una serie de transformaciones, que sería otra presentación, las transformaciones por las cuales este mecanismo sensorial pasa hasta transformarse en una persona dentro de una cárcel. Aquellos actos cuyas existencias se restringían a pocos ojos pasan a ser transformados en datos oficiales y participar de gráficos y tablas. Ellos demandan incluso más inversiones en seguridad pública, más policías, más tecnologías. Son, al final, un inciso de objetivos. Se registró un número mayor de ocurrencias. Los consejos comunitarios por la paz, que están ubicados en barrios pobres, demandan más policiamiento justamente en esos barrios, que son los locales en donde se practican los crímenes que acostumbran llevar las personas a la cárcel, y también donde viven las personas que son más posibles de ir a la cárcel. La prevención por la delincuencia, por la definición del Foucault, está a todo vapor. El éxito de la seguridad pública, al mi parecer, hace la cuenta de Aristón cerrar. Y así, mi gran cuestión es el desafío: ¿cómo estudiar la seguridad pública? Y mi apuesta es a partir de una ciencia feminista en los temas de Harry, en que objetividad es corporificada y los saberes localizados, ubicados. Mi apuesta es que sus reflexiones permiten pensar no solamente en la objetividad de la investigadora, sino en la objetividad objetificada por otras personas, alejando del análisis, por un lado, la presuposición de un objeto de determinado conocimiento, y por otro, lo que ella llama de truco de Dios, que todo ve sin dejar. El truco de Dios que ella dice es la ciencia positivista, la objetividad científica, que pretende llegar a todos los lugares y a ver todo. Entonces, así, yo quiero pensar en esas objetividades corporificadas, sin dejar de pensar que la seguridad pública ella en sí es un ente que pretende exactamente realizar con perfección esta objetividad de la cual yo tengo que alejarme. Y es eso. Es un experimento que yo quiero haber dejado claro. Muchas gracias.